ver funciones trigonométricas, ¿ya? Bueno, ¿de dónde nacen? ¿De dónde nacen las funciones trigonométricas? Del círculo unitario, ¿ya? Entonces considere la siguiente situación. Yo creo que esto ustedes ya lo han visto, lo vieron al menos en física. Voy a tratar de relacionarlo en ese aspecto como para que no sea tan distinto a lo que ya han hablado en otras asignaturas. Eh, Vamos a suponer que tenemos un círculo. Este círculo es de radio 1, ¿ya? Tenemos un eje X, tenemos un eje Y. Entonces, este puntito que está aquí ya va a tener coordenadas, va a ser un punto P que va a tener coordenadas X, Y. Como les decía, el círculo es de radio 1. Entonces, si nosotros planteamos este sistema, nos vamos a dar cuenta de que tenemos un triángulo rectángulo, como se ve acá, ¿verdad? En donde el ángulo, donde vamos a definirlo aquí, le vamos a llamar de ángulo teta. Vamos a decir que esta es la coordenada X del punto y esta es la coordenada Y del. ¿Ya? Entonces, lo primero que yo puedo observar a partir de la trigonometría, como para tratar de relacionarlo con la parte física y así usar las mismas ideas, lo primero que podemos observar es que el seno de teta va a ser igual a I sobre 1, cateto opuesto, ¿verdad?, sobre la hipotenusa o ordenada sobre el radio, en este caso. Entonces vamos a definir el seno de teta como la ordenada, es decir, la coordenada I, dividido en el radio. Es decir, que I va a ser seno de teta, que es lo que ustedes ya han visto para la parte física. Lo mismo pasa con el coseno de teta. El coseno de teta va a ser la abscisa dividido en el radio, es decir, la coordenada X dividida en el radio. Esto es X igual a coseno de teta. ¿Ya? Entonces, es relevante, ¿cierto?, saber que cualquier punto que yo tenga en el plano cartesiano lo voy a poder representar en términos del radio y del ángulo. Esto es lo que se conoce, y ustedes lo van a ver más adelante, como las coordenadas polares. Entonces, cualquier punto P de coordenadas X, Y se puede representar en un círculo de radio 1 como coseno de teta, seno de teta. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Ahora bien, ahora bien, el ángulo teta tiene que ser un número real. Como estamos trabajando con funciones de variable real, ¿ya? Teta tiene que ser un número real. Y uno habitualmente está acostumbrado a trabajar con el ángulo en radianes, o sea, perdón, en grados, ¿cierto? Típicamente uno trabaja con, no sé, ángulos de 30, 45, 60 grados, como que en cierta manera es más cercano a nosotros ese tipo de medida. Sin embargo, el grado, la unidad de grado sexagesimal, ¿cierto? No es un número real. Entonces, para poder definirlo como un número real, se define un nuevo sistema que son los radianes. Luego, el ángulo teta estará
en radianes. ¿Ok? Entonces el ángulo teta va a estar en radianes. Dicho esto, sería muy bueno conocer alguna equivalencia entre el ángulo en grados respecto del ángulo en radianes. Entonces, es bueno que sepan que los 180 grados que uno conoce corresponden a pi radianes. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, el ángulo en grados no lo vamos a poder trabajar, por lo tanto, ahora como estamos en funciones de variable real, el ángulo va a estar siempre en radianes. Dicho esto, conocida esta equivalencia, es bueno conocer lo siguiente. Es bueno conocer los ángulos comunes, ¿cierto? Los que más se utilizan en radianes. ¿Ya? Entonces aquí yo voy a hacer una tablita donde aquí vamos a poner los grados, el ángulo en grados y aquí el ángulo en radianes. 0 grados son 0 radianes, obvio. 30 grados son bisextos radianes. 45 grados, estos son los ángulos comunes, ¿no? Y les estoy entregando la tabla porque uno al final lo usa tantas veces que conviene tener esto. 45 grados van a ser pi cuartos radianes. 60 grados van a ser pi tercios radianes. 90 pi medios. 180 grados, como lo dijimos al principio, va a ser pi. Después tenemos 270 grados, ¿cierto? Que es 3 pi medios. Y los 360 grados, que es la vuelta completa, 2 pi. ¿Ya? Esos son como los típicos ángulos comunes, por decirlo así, ¿no? Las medidas angulares comunes que uno utiliza. Pueden haber otras, pero aquí les entrego algunas de las más utilizadas. ¿Ok? Ahora bien, dicho eso, ya entendido que nosotros vamos a trabajar en radianes, vamos a empezar a caracterizar las funciones seno y coseno y vamos a entender, por supuesto, cuál es su gráfica. ¿Ya? Entonces, del teorema de Pitágoras, del teorema de Pitágoras, recuerda que nosotros teníamos lo siguiente, teníamos que este era un radio 1, teníamos que este era el ángulo teta, esto es x y esto es y. Entonces, del teorema de Pitágoras nosotros sabemos que el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado. Entonces nos queda x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Como x es igual a coseno de teta y es igual a seno de teta, tenemos que coseno de teta al cuadrado más seno de teta al cuadrado es igual a 1. ¿Ya? Esto se le conoce de hecho como identidad pitagórica. Es una identidad que nosotros vamos a utilizar mucho en nuestro trabajo con trigonometría. ¿Ya? Entonces, usando la idea, ¿cierto?, del círculo que se formaba justamente ese triángulo, podemos usar el teorema de Pitágoras y encontrar una relación entre el seno y el coseno a través de ese teorema y ahí tenemos nuestra identidad pitagórica y de hecho se llama así porque nace del teorema de Pitágoras. Una observación que podría ser muy buena de saber es que
ya sea para seno, coseno, da lo mismo. Cuando usted tenga seno de teta elevado a alfa, ¿ya? Elevado a cualquier potencia, eso también se puede escribir como seno cuadrado, perdón, seno a la alfa de teta. Es decir, muchas veces en algunos libros ustedes van a encontrar que cuando yo estoy elevando una función trigonométrica, en la realidad es lo mismo que ponerlo entre el ángulo y la función como tal, ¿no? Y el nombre de la función. ¿Ok? Ahora, esto no es lo mismo, ya importante, ya, y lo quiero dejar claro porque muchas veces pasa que se confunde, sobre todo cuando veamos derivada, ya que ahí de repente nos va a pasar. Seno de alfa, seno a la alfa de teta, no es lo mismo que seno de teta elevado a alfa. O sea, en el primer caso, lo que estoy elevando a la alfa es la función completa. En el segundo caso, lo que estoy elevando a alfa es solamente el ángulo, no la función. ¿Se entiende la idea, verdad? ¿Ya? Entonces eso es súper importante, ¿ya? Tenerlo súper claro como observación. Ahora bien, dada la identidad pitagórica, vamos a caracterizar las funciones seno y coseno. Definimos las funciones, porque lo estamos viendo desde el punto de vista de las funciones, definimos las funciones seno y coseno como sigue. Seno va a ser una función que va a estar definida desde R a R, tal que a teta le vamos a dar un valor I, y ese I va a ser seno de teta. Y vamos a definir que el dominio de la función, ¿ya? El dominio de la función seno va a ser los reales y el recorrido de la función seno va a ser el intervalo cerrado del -1 hasta el 1. ¿Ya? Esa es una propiedad importante que de hecho vamos a usar muchas veces en algún momento, ¿no? Esto quiere decir que el seno de teta es una función que se mueve entre -1 y 1. ¿Ok? Entonces, la función seno es una función que va de R en R, tal que teta es igual a I, ¿cierto? Se define un seno de teta. El dominio son todos los reales, el recorrido de la función seno va entre el -1 y el 1. ¿Ya? Esto habitualmente también se escribe como con valor absoluto, ¿ah? También se escribe así, ¿ya? Significa lo mismo para todo teta en R. ¿Ok? Bien, entonces quiero enseñarles, ¿ya? Porque lo voy a hacer tanto con las funciones seno como coseno. Primero vamos a definir la función seno y coseno desde el punto de vista del dominio recorrido y nada más. Y después, utilizando este circulito que ustedes están viendo acá, vamos a aprender a graficar la función seno y coseno. ¿Ya? Entonces, definimos también la función coseno, que va desde R a R, tal que a teta le asignamos un i, y ese va a ser coseno de teta. El dominio de la función coseno es R. Y el recorrido de la función coseno va a ser el intervalo del -1 hasta el 1. ¿Ok? Bien, también pasa lo mismo tanto con el seno como con el coseno. Entonces, esto quiere decir
que el coseno también se mueve entre -1 y 1. También se escribe con valor absoluto para todo teta en R. ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces tenemos dominio y recorrido de la función seno y coseno. Ahora yo quiero caracterizarlas aún más. Definimos estas dos funciones y ahora lo que vamos a hacer es utilizar este mismo círculo unitario que ustedes están viendo aquí y vamos a aprender a leerlo, porque este círculo unitario te entrega toda la información de las funciones seno y coseno. Ustedes ya van a ver, miren. Entonces, para caracterizar las funciones seno y coseno, en primer lugar, ¿ya? En primer lugar debemos entender que ambas son periódicas. Y aquí aparece una definición que nosotros no habíamos visto dentro de las funciones, que es el concepto de función periódica, ¿ya? Nosotros no habíamos hablado nunca de periodicidad, hemos hablado de muchas cosas en las funciones, pero nunca habíamos hablado de periodicidad. Entonces, dicho esto, vamos a hacer la definición. Definición de periodicidad, ¿ya? Para f, para una función cualquiera, de a en b, diremos que f es de periodo t si al evaluar f de x más t, eso te da igual a f de x para todo x en el dominio. ¿Ya? Esa es la definición de periodicidad. ¿Qué significa esto? Lo voy a mostrar gráficamente para que se entienda. Yo tengo una función periódica de periodo t, significa que usted puede dividir el gráfico, ¿ya? Supongamos, estoy inventando, en pedacitos en donde esa longitud sea t, ¿ya? T, 2t, 3t. Yo no voy a dibujar más, solamente eso. Entonces usted tiene una función, supongamos que el gráfico es así, y el gráfico se empieza a repetir. Eso significa que una función es periódica, que cada t veces el gráfico se repite. ¿Se entiende la idea, verdad? De periodicidad. Y esto pasa para allá y esto pasa para acá. ¿Sí? Eso es una función periódica, ¿ya? Justamente las funciones trigonométricas, tanto seno como coseno, bueno, y todas las funciones trigonométricas son periódicas, ¿ya? En particular, las funciones seno y coseno tienen periodo 2π, ¿ya? El periodo de la función seno y coseno es periodo 2π. ¿Y por qué 2π? Bueno, esto tiene su explicación en el círculo unitario. De hecho, como yo les dije, para poder caracterizar bien las funciones trigonométricas, es bueno entender cómo se lee este círculo. Entonces, vamos con un círculo de radio 1, donde definimos todo, donde partió toda esta historia. Y yo tengo una función, ¿cierto? Ahí está la función, el punto P,
cuya coordenada x es coseno de teta y cuya coordenada y es seno de teta. El ángulo teta está aquí, ¿ya? Entonces, ¿por qué se dice que, que la función seno y coseno tiene periodo 2pi? Porque fíjense, acuérdense que nosotros vamos a trabajar en radianes, ¿cierto? Habíamos dicho que todo el trabajo de los ángulos iba a ser en radianes. Entonces, acá está el ángulo cero. Aquí está el ángulo 90. Ahí tengo 90 grados. 90 grados en radianes pi medio. Acá tengo 180 grados, es decir, pi radianes. Acá tengo 270 grados, es decir, 3 pi medios radianes, lo que le había dado delante. Y la vuelta completa se cubre en 2 pi radianes, es decir, en los 360 grados. Y si ustedes se fijan, yo quiero sumar más ángulos. Si yo quisiera hacerlo eventualmente, yo tengo pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi, y si yo quiero sumar más ángulos, empieza a repetirse la historia. Entonces ya después se empieza a repetir en el círculo. Por eso se dice que la función seno y coseno es 2pi periódica, es decir, de periodo 2pi. Esto quiere decir, bajo la definición de periodicidad, ya esto quiere decir, bajo la definición de periodicidad, que el seno de teta más 2pi es lo mismo que seno de teta, porque el 2pi es su periodo. Y coseno de teta más 2pi es igual también a coseno de teta. ¿Ok? Bien. Entonces, entendido que la función seno y coseno son funciones periódicas, ahora sí vamos a aprender a leer este círculo unitario. Y lo primero que nosotros queremos hacer es graficar la función seno y coseno utilizando los valores típicos de las funciones trigonométricas. ¿Ya? Para eso, recuerde siempre, todo punto tiene una coordenada x, que es coseno, y una coordenada y, que es seno. Siempre acuérdese de eso. La coordenada x es coseno, la coordenada y es seno. ¿Ya? Eso es súper importante porque entendiendo eso, todo lo demás va a ser más fácil de entender. Fíjense. Ya entonces, valores de las funciones seno y coseno en los ejes coordenados por círculo unitario. ¿Ya? Esto por el círculo unitario. Entonces, miren bien. Voy a dibujar el círculo, x, y, ahí está. Entonces, mucha atención. Este es un círculo unitario, por lo tanto es un círculo de radio 1. Acá tengo 1, 1, -1 y -1. Con verde voy a poner los ángulos. Acá tengo ángulo 0, ángulo 90, ángulo 180, ángulo 270 y finalmente el ángulo 360. Ya quiero dejar en claro que por convención
por convención, una convención matemática, el sentido de lectura positivo, el sentido de lectura positivo, el sentido de lectura positivo de los ángulos es antihorario. ¿Ya? O sea, los ángulos se van a leer en sentido positivo de esa forma y los ángulos se van a leer en sentido negativo en esta otra forma. ¿Ok? Eso por convención. Por esa razón es que el aumento de la lectura del ángulo va en ese sentido, en el sentido anterior. ¿Ya? Ok. Dicho eso, debe recordar que los puntos P tienen coordenadas x, y, donde la coordenada x es coseno de teta y la coordenada y es seno de teta. ¿Ya? Eso lo habíamos definido antes, lo he repetido varias veces, pero es súper importante eso. Entonces, este puntito que está aquí, le vamos a poner punto P1. Este de acá, le vamos a poner P2. Este de acá, P3. Este de acá, P4. ¿Ok? Entonces, de esa forma vamos a determinar, ¿cierto? Eh, Vamos a determinar las coordenadas de cada uno de esos puntos. Entonces, el punto P1 tiene coordenada 1,0, coordenada x1, coordenada y0. En ese punto P1 el ángulo es 0, por lo tanto se puede escribir así: coseno de 0, seno de 0, ¿verdad? Primera coordenada, coseno, ¿qué ángulo? 0. Segunda coordenada, seno, ¿qué ángulo? 0. Pero en ese punto también el ángulo es 2pi. Entonces usted aquí tiene coseno de 2pi y seno de 2pi también. Entonces, ¿qué podemos deducir? De aquí se deduce, y esto es súper importante, que coseno de 0 es lo mismo que coseno de 2pi y el valor es 1. Y que el seno de 0 es lo mismo que seno de 2pi y que su valor es 0. ¿Ven? Eso es relevante, es tremendamente importante para nosotros. ¿Ok? Es muy, muy importante. Vamos al punto número 2 ahora. El punto 2, si uno mira el punto, la coordenada de ese punto, las coordenadas que tiene es 0, 1. Pero los puntos también se escriben como coseno del ángulo, seno del ángulo. El ángulo en el punto P2 es pi medios o 90 grados. Entonces, si igualamos primera con primera y segunda con segunda, como lo hicimos arriba, de aquí se puede deducir que el coseno de pi medios es 0 y que el seno de pi medios es 1. Vámonos al punto 3. ¿Qué coordenadas tiene el punto 3? Menos 1, 0. Pero todos los puntos tienen coordenada coseno del ángulo, coma seno del ángulo. El ángulo hoy es pi o 180 grados, entonces tendríamos coseno de pi, seno de pi. Igualando, tenemos entonces que el coseno de pi es menos 1 y que el seno de pi es 0. Finalmente, punto número 4. El punto 4 tiene coordenadas 0, menos 1, pero eso es coseno del ángulo, que son 3 pi medio o 270 grados,
y seno del ángulo que es 3 pi medios. De aquí se deduce entonces que el coseno de 3 pi medios es cero y que el seno de 3 pi medios es -1. Ya estamos en condiciones de graficar, ¿cierto? Con algunos puntos la función. Entonces, gráfico de las funciones seno y coseno. ¿Ya? Entonces voy a graficar de la siguiente manera. Tengo x y, acá tenemos las barreras -1 y 1. Voy a poner acá pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Voy a graficar con color azul la función seno de teta o seno de x. Y voy a graficar con color rojo la función coseno de x. ¿Ya? Ya, entonces vamos con la azul. Primero con el seno. En cero, el seno vale cero. En pi medios, el seno vale uno. En pi, el seno vale cero. En 3 pi medios, el seno vale -1. Y en 2 pi, el seno nuevamente es cero. Entonces la gráfica, más o menos, es así. Acuérdense que es 2 pi periódica. Este es un periodo. Y después esto se empieza a repetir. Es decir, esto continúa. Voy a dibujar con color verde. Esto continúa hacia allá. Bueno, lo haces con el mismo azul mejor para no confundirnos tanto. ¿Ya? Pero en forma segmentada. Esto va continuando hacia allá y bueno, y también continúa hacia atrás. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos la gráfica de la función seno. Ahora voy a hacer lo mismo con la función coseno, en el mismo gráfico. En cero, el coseno es uno, en el ángulo cero. En pi medios, el coseno es cero. En pi, el coseno es -1. En 3 pi medios, el coseno es cero. Y en 2 pi, el coseno es uno. O sea que la gráfica es más o menos así. Y ahí tendríamos entonces la gráfica de la función coseno. Fíjense que las dos son 2 pi periódicas, o sea, y esto por supuesto también se repite en forma indefinida, o sea, esto continúa hacia allá, bueno, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces ahí tenemos las gráficas de las funciones seno y coseno. ¿Me siguen hasta acá? ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, en la lectura del círculo unitario hay muchas cosas que nosotros podemos eventualmente sacar. O sea, este círculo entrega toda la información. Les voy a entregar los valores comunes de ciertas funciones, o sea, de las funciones seno y coseno. No, no es tan parecida a la función logística en verdad, porque la función logística tiene una estructura más bien exponencial, ¿ya? Es un exponencial, es como una sigmoide en verdad. La función logística es una cosa así, ¿ya? De hecho, ahí hay algunas ecuaciones diferenciales que modelan la función logística, sobre todo en modelos de población, ¿ah? Crecimiento y decrecimiento poblacional. Bueno, más allá de eso, les voy a dar una tabla de valores comunes para las funciones trigonométricas.
valores comunes para las funciones trigonométricas. ¿Cuáles son esos valores comunes? Esto solamente en el primer cuadrante. ¿Qué es el primer cuadrante? Entre cero y pi medio nomás. ¿Ya? El resto de los valores ustedes ya saben cómo deducirlos, por lo menos en los ejes, y eso es relevante desde el punto de vista de los signos, ¿no? Entonces, valores comunes para las funciones trigonométricas en el primer cuadrante. ¿Ya? Entonces, usted tiene seno de teta, coseno de teta, ¿ya? Y aquí voy a ir poniendo los ángulos en grados y en radianes como para que ustedes saben la equivalencia, pero de todas maneras es bueno manejar ciertas cosas, ¿ya? Ya, entonces acá tengo 0 grados o 0 radianes, 30 grados o pi sextos radianes, 45 grados o pi cuartos radianes, 60 grados o pi tercios radianes, 90 grados o pi medios radianes. Ahí. ¿Ya? Entonces esta tablita es bastante fácil de construirla. Yo lo enseño de esta manera porque siento que les ahorro un montón de memoria, sobre todo en los valores de funciones trigonométricas sencillas que podríamos eventualmente usar, ¿ya? Y son justamente así, mire. Todas estas son razones, por lo tanto, son todas fracciones. Son todas fracciones. Usted le pone rayita. En todas las fracciones va a ir el dividido en 2. Entonces, el denominador siempre es 2. Arriba siempre va una raíz. Y usted rellena de la siguiente forma, ¿ya? Usted va de izquierda a derecha en el seno del 0 al 4, 0, 1, 2, 3 y 4, y después se devuelve 4, 3, 2, 1 y 0. Ahí las tiene todas, ¿ya? Por supuesto que el seno de 45 es raíz de 2 medios, el seno de 0 es raíz de 0 sobre 2, que eso es 0, ¿verdad? Aquí nosotros podemos decir, mira, eso es 0, raíz de 4 es 2 y 2 partido en 2, eso es 1, raíz de 1 sobre 2 es un medio, ¿cierto? Ahí uno puede operar, ¿cierto? Esto es 1, acá tenemos un medio y acá tenemos 0, o sea, eso se opera, ¿cierto? Se trabaja algebraicamente, numéricamente, y tenemos los valores que uno conoce, ¿ya? Pero es una muy buena alternativa para poder obtener los valores comunes de las funciones seno y coseno. ¿Sí? ¿Ok? Muy bueno. De hecho, hay algunos que la conocen de esta manera, ¿ya? Como dato. Seno, coseno, dividido en 2, le ponen abajo el dividido en 2, le ponen 0, 30, 45, 60 y 90. Y aquí usted tiene 0, 1, 2, 3, 4, después se devuelve. 4, 3, 2, 1 y 0. Y ahí es la misma tabla. ¿Ya? Es exactamente la misma tabla. ¿Ok? Bien. Ahora, existen otras funciones trigonométricas, no necesariamente la función seno y coseno. Está la tangente y ahora las vamos a definir. Otras funciones trigonométricas.
¿ya? Está la tangente, que es seno partido en coseno. Está la cotangente, que es coseno sobre seno, que también se puede escribir como uno partido en tangente. Está la secante, que es uno partido en coseno. Y está la cosecante, que es uno partido en seno. Esas también tienen sus respectivas gráficas, pero se las voy a dejar de tarea, ¿no? Tarea, ver gráficas y propiedades, ¿no? Igual pueden armarlas sin ningún problema con la tablita que les di arriba. O sea, sin ningún drama pueden hacerlo. ¿Ya? Entonces, ahí están las otras cuatro funciones trigonométricas que nosotros utilizamos. ¿Ya? ¿Dudas hasta aquí, chiquillo? ¿No? Ya. A partir, a partir de la identidad pitagórica, a partir de la identidad pitagórica, que es coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta igual uno, ¿cierto? Esta fue la identidad que nosotros dedujimos a partir del teorema de Pitágoras arriba, utilizando, por supuesto, el círculo y las relaciones anteriores. Podemos definir o podemos deducir, mejor dicho, identidades que relacionen la tangente y la secante, y también, como también, la cotangente con la cosecante. ¿Ya? Entonces, esas identidades son las siguientes. Uno más tangente cuadrado de teta es igual a secante cuadrado de teta, y uno más eh, cotangente cuadrado de teta es igual a cosecante cuadrado de teta. Ya ahí hay una relación entre la tangente y la secante y entre la cotangente y la cosecante. Y eso a partir de la identidad pitagórica fundamental, que nosotros, insisto, la deducimos a partir del círculo unitario. ¿Ok? ¿Ya? También, ya, y esto es importante deducirlo, están las identidades del ángulo doble, o sea, las identidades de la suma y diferencia de ángulos para el seno y el coseno. Suma y diferencia de ángulos para el seno y el coseno. ¿Ya? Estas son seno de alfa más menos beta, eso es seno de alfa coseno de beta más menos coseno de alfa seno de beta. Y por otra parte tenemos el coseno de alfa más menos beta, que es igual a coseno de alfa, coseno de beta, menos más seno de alfa, seno de beta. ¿Ya? De donde se deduce
de donde podemos deducir que el seno del ángulo doble es 2 seno de alfa coseno de alfa y el coseno del ángulo doble es coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. ¿Ya? Vamos a dejar así, 3 y 4. ¿Ya? Entonces tenemos, a ver, tenemos la identidad pitagórica fundamental, las pitagóricas secundarias, ¿cierto? Que relacionan tangente con secante, que relacionan cotangente con secante. Suma y diferencia de ángulos del seno y el coseno, ¿ya? Que están aquí. Y a partir de ellas podemos deducir estas identidades que se le conoce como identidades del ángulo doble, ¿ok? O sea, se le conoce como identidades del ángulo doble. ¿Ya? Y por ahora, nos vamos a quedar con esa información. ¿Ya? Probablemente en algún momento podremos sumar más, pero por ahora nos vamos a quedar con esa información y lo que vamos a hacer es el día sábado hacer ejercicios utilizando toda la información que vimos hoy día de trigonometría.